Bueno, entonces, muy buenos días a todos mis amigos bancaforistas. Hoy hablaremos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, si eso puede significar una recesión y los impactos y consecuencias que puede tener en el resto del mundo. Muy bien, entonces, como les decía, Estados Unidos, por segundo trimestre consecutivo en este año, mostró un decrecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, esto es muy importante porque da señales a los mercados. Semanas previas los mercados habían estado adelantándose y los indicadores bursátiles habían estado presionados a la baja. Y según muchos entendidos, se trata de una recesión técnica. Bueno, entonces, primero que nada, ¿qué es una recesión? ¿Qué es una recesión técnica? ¿No? Y cómo podemos reconocer si realmente está ocurriendo o no. Bueno, pues yo les diría, ¿no?, que la definición de recesión habitual puede ser que es una disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o región, ¿no? Esa es la definición clásica, tradicional. Entonces, ¿cómo podemos saber si un país está en recesión o no? Porque lo que pasa es que este concepto es finalmente un concepto subjetivo, ¿no? Disminución o pérdida generalizada de la actividad económica termina siendo subjetivo. Entonces, en el año 75, justamente en el mes de agosto del año 75, un economista publicó en el New York Times una referencia que hoy en día denominamos la referencia para la recesión técnica, ¿no? Entonces, y estableció, de acuerdo a algunos estudios previos, que se podía considerar que un país estaba en recesión técnica cuando mostraba 2 trimestres consecutivos, ¿no?, de caída en el Producto Interno Bruto. Bueno, eso precisamente ocurrió, ¿no?, en Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos, por ser la economía número 1 y por tener nosotros un alto nivel de globalización y de interacción entre los países del mundo, lo que pasa en Estados Unidos, que es la economía más importante, termina impactando al resto del mundo. Si Estados Unidos entra en recesión, entonces eso tiene implicancia en muchos países que también estarían entrando en recesión, como lo que nos pasó con la inflación. Estados Unidos empezó a tener una inflación alta y el resto de países empezó a contagiarse de esa inflación alta. ¿Por qué? Porque al final no nos olvidemos que vivimos en un gran país que es el mundo, que está perfectamente conectado. Muy bien. Entonces, ante esto, cuando esto ocurre, ¿no?, y aquí podemos ver esta gráfica en donde los 2 últimos trimestres, o sea, en el lado derecho pueden ver que los 2 últimos trimestres, el PIB tuvo una disminución de 1.6%, de 0.9%, caída en el PIB 2 trimestres consecutivos. Entonces sonaron las alarmas, se trata de una recesión. Vamos a analizarlo un poco más, si realmente es una recesión en el sentido que debería preocuparnos, o si de repente es la consecuencia de haber crecido mucho en los trimestres anteriores, ¿no? Bueno, en este gráfico también pueden observar que hubo 2 trimestres en que tuvimos caídas consecutivas, pero son 2 trimestres muy particulares que corresponden al año 2020, porque, como ustedes saben, cuando se desata la pandemia, las actividades económicas se reducen debido a los confinamientos y debido a la disminución del comercio internacional. Entonces, los 2 gráficos o las 2 barras que ustedes pueden ver en el año 2020 son situaciones muy particulares. Vamos a analizar digamos, el contexto actual, lo que actualmente está ocurriendo,
¿no? Y si nosotros vemos las tasas previas a los 2 últimos trimestres, el incremento en el PIB, ¿no? Por lo menos del año 2021, o sea, muestra indicadores, con excepción del tercer trimestre, que fue 2.3, los demás son de 4.5 hasta 6.9%. O sea, son indicadores que corresponden a crecimientos por encima del promedio histórico del país. Entonces, obviamente cuando un país crece mucho o crece por encima de sus posibilidades, es posible que en los trimestres siguientes tenga algunos ajustes y podría estarse tratando de esos ajustes. Para poder llegar a una conclusión necesitamos ver otros indicadores. Entonces, cuando se le ha preguntado a, a las principales autoridades en Estados Unidos, ellos no han reconocido que se trata de una recesión y ese tema lo vamos a explicar en breve. Pero vamos a ver, digamos, el gráfico desde una perspectiva más amplia, porque si ustedes ven este gráfico, solamente de los trimestres, aquí estamos hablando de 3 años. 3 años. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se ven estas recesiones? Vamos a ver cuántas recesiones ha tenido Estados Unidos, cómo se ven estas caídas en el PIB en la evolución, digamos, del horizonte a largo plazo, ¿no? Bueno, aquí está la variación en el PIB, también es una variación trimestral, pero esto es 25 últimos años. Ya no son 3 años, sino son 25 últimos años. Entonces, ustedes pueden ver ahí las caídas, ¿no? Que se denominan los valles, ¿no? Aquí tenemos la de la crisis subprime, que fue el año 2008, ¿no? La de la pandemia, que fue el año 2020, ¿no? Y podemos ver al final, a la parte, digamos, al final, en el extremo de la derecha del gráfico, la situación actual. Entonces, simplemente por usando esta herramienta visual, si estuviéramos en una recesión, pues de ninguna manera se compararía con lo que nosotros vivimos en el año 2008, que pasó en Estados Unidos y pasó en el mundo, ¿no? Ese es un buen ejemplo de cómo Estados Unidos contagia al mundo. Ocurre en Estados Unidos porque la crisis subprime básicamente ocurrió en Estados Unidos y terminó generando impactos en países que no tenían nada que ver, pero por su alto nivel de conexión y de globalización, terminaron siendo afectados, ¿no? Bien, aquí en Panamá también nos afectó la crisis subprime, ¿no? Lo que pasa es que no fue tan crítica, pero hubo un descenso en la actividad económica. Entonces, fíjense, la situación actual, ¿no? Visualmente se ve como una situación muy, muy distinta de las grandes recesiones o las grandes crisis que hubo en la actividad económica durante la pandemia y durante la crisis subprime, ¿no? Hay algo muy cierto, siempre se sale de las recesiones, o sea, las recesiones llegan, o sea, eso es una verdad eh, difícil de no reconocer. Las recesiones llegan, en algún momento llegan las recesiones, porque son los ciclos económicos. Pero así como llegan, algún día se van, ¿no? Entonces, sea el país que sea, el país en donde ustedes estén, cualquiera de los países va a tener recesión en algún momento, ¿no? De hecho, casi todos lo tuvimos durante la pandemia. Tuvimos recesión y se fue. Entonces, ¿regresará? Sí, en algún momento regresará. Lo que pasa que muchas veces no podemos saber cuándo. Sin embargo, tenemos que ponerle ojo a lo que pasa en las principales economías, a lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en la zona euro y lo que pasa en China, ¿no? Básicamente, ponerle mucho ojo a esos 3 ejes, digamos, regionales, porque eso es lo que nos puede terminar impactando si es que se produce un fenómeno global. Muy bien. Entonces,
por este gráfico uno diría, pues lo que está pasando actualmente en Estados Unidos no merecería una gran preocupación. El presidente Biden dijo lo siguiente, dijo que existe un sólido crecimiento del empleo y un repunte de la manufactura, ¿no? Y textualmente dice, esto no me parece una recesión, ¿no? Y coincido con el presidente Biden. O sea, no parecería ser una recesión, no tiene las características de una recesión. Lo que pasa es que si tú lo ves únicamente por el número o por el indicador de crecimiento del PIB, y por aquella definición, que además es una definición, digamos, que es referencial, ¿no? Entonces, sí, hay una recesión técnica, pero el concepto de recesión va mucho más allá de una recesión técnica definida por un solo indicador, ¿no? Jeremy Powell dijo, no creo que Estados Unidos esté actualmente en una recesión, ¿no? El director de la Fed. Y la razón es que hay demasiadas áreas de la economía que funcionan muy bien. Eso es verdad. Es decir, a lo que estoy concluyendo es que no podemos ver solamente el PIB como un número, ¿no? Porque el PIB o la variación en el PIB puede ser una consecuencia, como les decía, de que los periodos anteriores se creció muy por encima de lo normal y después vienen los ajustes, ¿no? Eso es como cuando las personas a veces tenemos una semana donde dormimos poco, ¿no? Y llega el fin de semana y dormimos mucho, ¿no? Y recuperamos, entre comillas, recuperamos las horas de sueño que no habíamos tenido, o al revés, ¿no? Dormimos mucho y después empezamos a dormir poco. Entonces, son compensaciones naturales que son parte de los ciclos. En la economía pasa lo mismo, ¿no? Cuando se crece mucho, después hay mayor propensión a crecer menos o incluso a decrecer y viceversa, ¿okay? Bien, entonces, miremos la tasa de desempleo. Cuando nosotros vemos la tasa de desempleo, esta es la del último año en Estados Unidos. Entonces, aquí es donde nosotros acomodamos nuestro pensamiento a lo que dice el presidente Biden. O sea, mira la tasa de desempleo, o sea, está en su nivel récord, 3.6%. O sea, eso es casi pleno empleo. Una tasa de desempleo de 3.6% es casi pleno empleo. ¿Cuál de nuestras economías no quisiera tener esa tasa de desempleo? ¿No? Aquí en Panamá decimos, sí, nosotros que quisiéramos de esa tasa de desempleo, o sea, sentimos envidia de esa tasa de desempleo, ¿no? 3.6. Entonces, ahora, esto es último año, ¿eh? Tasa de desempleo último año. Entonces, es lógico que alguien me diga, no, pues a ver, vamos a ver un horizonte un poco más amplio. Bueno, dale, vamos a ver un horizonte más amplio, que está 25 últimos años, ¿no? Para mejorar nuestra perspectiva. Entonces, si vemos la tasa de los 25 últimos años, fíjate dónde estamos, aquí en el extremo derecho del gráfico, fíjate dónde estamos. Obviamente hay un pico inmenso que corresponde al periodo de la pandemia, ¿no? Que prácticamente viene a ser lo que se denomina en estadística un outlier, un indicador outlier. Entonces, pues es un número que uno podría dejar de considerar, pero actualmente ese 3.6%, mira dónde nos ubica y mira cómo ha sido anteriormente la tasa de desempleo. O sea, prácticamente estamos en uno de los niveles más bajos de los 25 últimos años. ¿Cómo podríamos entonces considerar que la economía de Estados Unidos está en recesión si su tasa de desempleo está en uno de los niveles más bajos de los 25 últimos años? No voy a decir que es el más bajo porque antes de la pandemia estaba todavía un poquito más bajo, ¿no? Pero sí es uno de los más bajos, ¿no? O sea, cuando una tasa de desempleo baja a menos de 4%, eso se acerca muchísimo a lo que se denomina pleno empleo, ¿no?
Bien, lo que pasa, pleno empleo, es que pues están todos trabajando, ¿no? Lo que pasa es que siempre hay lo que se llama el indicador de transición o de rotación, personas que dejan de trabajar y se están cambiando de trabajo, que temporalmente, ¿no?, están en algún periodo de, digamos, de cambio o de transición, y por eso el pleno empleo se dice que está pues entre 3, 4%. Tampoco hay, esa es una referencia, pero tampoco hay un número único para decir que eso es pleno empleo. Muy bien. Entonces, la tasa de desempleo está en un buen momento. Y hay otras variables que siempre es bueno ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tasa de desempleo juvenil, ¿no? Porque a veces la tasa de desempleo, cuando tú ves el total, puede estar compensando algunos sectores, ¿no? Algunos altos con otros bajos, ¿no? Entonces, y eso puede ser engañoso, ¿no? Entonces, los promedios engañan, ¿no? Siempre pongo este ejemplo. Si un día yo me reúno, miren, señores, si un día Bill Gates lo invitamos al Bancaforo, entonces en promedio todos somos millonarios. Todos los que asisten al Bancaforo en promedio somos millonarios. En realidad es así, ¿no? Y si, es más, y si yo me reúno con Bill Gates un día, entonces en promedio en esa mesa somos billonarios, ¿no? Imagínate. Bueno, entonces, eh, los promedios son engañosos. Entonces, a veces uno necesita escarbar un poquito más para verificar que los promedios no están mostrando distorsiones. Entonces me meto a ver la tasa de desempleo juvenil, que es muy importante, ¿no? En Panamá, por ejemplo, los que son de Panamá, miren la tasa de desempleo juvenil, ¿no? Y esa es una tasa que, pues, está elevadísima. Pero bueno, ¿qué pasa? Normalmente es más elevada, ¿no? Porque, pues, por obvias razones, los empleadores van a preferir contratar personas con experiencia que, digamos, en términos generales, ¿no? O sea, en promedio prefieren contratar personas con experiencia que personas con menos experiencia, ¿no? Entonces, tiende a la tasa de desempleo juvenil a ser más elevada que el promedio total. Y esta tasa de desempleo, mira cómo está, la tasa de desempleo juvenil, ¿no? Está también en uno de los niveles más bajos de los 25 últimos años. Cuando yo sigo escarbando indicadores de la economía de Estados Unidos, eh, encuentro que no solamente encuentro que no hay un deterioro fuerte en la actividad económica, sino que también cuando yo veo la tendencia, mira la tendencia aquí, la tendencia es desde que se terminó el confinamiento, la tendencia es a la baja. O sea, hay una tendencia. O sea, miremos la fotografía y la tendencia. La fotografía me dice que estamos en uno de los niveles más bajos y la tendencia me dice que va de más a menos la tasa de desempleo. Está disminuyendo periodo a periodo, ¿no? Lo mismo con la tasa de desempleo general y global. O sea, ahí vemos la tendencia y vemos la fotografía, que es una de las tasas más bajas. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bien. Y hay que seguir escarbando, ¿no? O sea, a ver, número de personas empleadas, ¿no? Número de personas empleadas. Entonces, el número de personas empleadas en el último año, o sea, en el último año, mira, los 2 últimos meses, ha venido creciendo, ¿no? Claro, tal vez en los últimos 3, 4 meses se ha estancado un poquito. Es el número de contrataciones, en número de personas, las cifras están en miles, ¿no? O sea, estamos hablando de 158 millones aproximadamente, ¿no? Entonces, número de personas, o sea, el número de personas ha crecido, ¿no? Bueno, entonces esa es otra cosa importante. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo también puede bajar porque la gente ya no quiere trabajar, ¿no? O sea, cuando se elaboran las encuestas para la tasa de desempleo, una de las preguntas que se hace es,
si la persona está activamente buscando trabajo, ¿no? Si la persona ya no quiere trabajar, entonces no entra dentro del grupo que está buscando trabajo y que forma parte del desempleo. ¿Okay? Y eso ha pasado digamos, en algunos países. En Panamá, mi sensación es que eso ha ocurrido. O sea, hay un grupo de personas que no quiere trabajar porque recibe unas asistencias, unos vales digitales, una serie de cosas. Entonces, eso ha hecho que se reduzca un poquito el indicador de desempleo. Entonces, pero yo veo esto y digo, hay más gente trabajando. O sea, comparando con el número de personas que trabajaba hace 12 meses, ¿no? Que estaba por los 153 millones y ahora está por los 158 millones, o sea, son más personas trabajando. Bueno, entonces, los salarios, ¿no? También hay que ver los salarios. Entonces, son los salarios promedio, ¿no? Por hora en manufactura. Entonces, ¿qué está pasando con los salarios? Van hacia arriba. Y cuando tú ves una economía que está entrando en recesión, los salarios tienden a la baja, porque las empresas demandan menos mano de obra, entonces los salarios tienden a la baja. ¿Okay? Pero aquí los salarios van al alza, ¿no? Ahora, alguien me dirá, sí, pero es que no te olvides que allá en Estados Unidos la inflación es del 9.1% anual. Ok, sí, pero no nos olvidemos que los salarios son rígidos a la inflación, o sea, y creo que todos podemos aceptar que las empresas no indexan salarios a la inflación, ¿no? Claro, sería, desde el punto de vista de los trabajadores, sería ideal que nos indexen los salarios, ¿no? Desde el punto de vista económico, no tanto, porque si se indexan los salarios, la inflación tiende a convertirse en una bola de nieve. Pero bueno, la verdad es que son muy pocas las empresas que aumentan salarios por inflación, ¿no? Pero aquí vemos que los salarios van hacia arriba. Entonces, cuando empiezo a ver señales del comportamiento de la economía estadounidense, no encuentro motivos de preocupación para poder dar una alerta de que estamos en una situación recesiva. ¿Okay? Bueno, a pesar de esta disminución, ¿no?, que hemos mencionado. Entonces hay que ver ahora la inflación, ¿no? Que esta es otra variable de las que me gustaría analizar en esta presentación, porque esto, si bien es cierto, eh, eh, pues es una variable muy diferente de la actividad económica. En economía ustedes saben que está todo relacionado, y esto sí puede afectar, esta evolución de la inflación puede afectar la actividad económica, ¿no? Y vamos a analizarla un poco. Recordemos que el título de esta presentación es si viene una recesión, entonces hay que anticiparnos a lo que puede ocurrir y qué podemos esperar. O sea, ¿qué creería yo que podrían ser los escenarios futuros, ¿no? O sea, actualmente creo que la primera conclusión es que no estaría de acuerdo en señalar que Estados Unidos está en una recesión, a pesar de que esos 2 trimestres consecutivos la economía ha disminuido, porque el espíritu del término recesión es una disminución en la actividad económica. Entonces no me hace sentido poder decir que estamos en recesión en Estados Unidos cuando cuando otros indicadores, como por ejemplo la tasa de desempleo, tienen tendencia a la baja. Bueno, sin embargo, nada es permanente, ¿no? O sea, hay que ver cómo esto podría evolucionar. Y por eso le pongo el ojo a lo que ocurre con la inflación. Fíjense, la inflación, cómo ha evolucionado. Aquí he tomado 2 últimos años, ¿no? Y en los 2 últimos años, lo que nosotros tenemos es una inflación que marca una pendiente positiva. Aquí hay una pendiente positiva clara. 2 últimos años, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver,
¿qué cosa notamos en la inflación? En este gráfico. Primero, estamos en un nivel récord, 9.1%. ¿No? Segundo, el promedio histórico en Estados Unidos, digamos, ha estado entre 1 y 2%, ¿no? Normalmente, entre 1 y 2%. Entonces, sin embargo, desde el 2021 hemos notado ya niveles de inflación superiores que han culminado el mes de junio, o sea, a junio tenemos 9.1%, junio 2022, y desafortunadamente sí creo que esto va a seguir una tendencia creciente, o sea, esto va a seguir aumentando, y desafortunadamente creo que esto va a tener un impacto en el mundo y va a continuar las alzas de precios generalizadas que semana a semana nos toca asumir en los supermercados, entre otras cosas, ¿no? Es una realidad. Todo ha subido en el mundo menos la tarifa de Bancaforo, porque la tarifa de Bancaforo es cero. Y esto es un evento gratuito, señores. Muy bien. Entonces, 9.1%. Comentarios. Lo primero que hay que ver es por qué llegamos a ese 9.1%. ¿No? ¿Por qué? Bueno, llegamos a ese 9.1% porque la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? O sea, no es cierto que la inflación que estamos viviendo y la que estamos atravesando se debe a que Rusia decidió invadir Ucrania. No. Eso puede haber potenciado la inflación, pero ese no es el origen. ¿Ok? Que no, que la crisis de los contenedores. No, eso no es el origen. El origen es que hay más dinero. En el caso de Estados Unidos, el origen es que se emitió desmedidamente dinero, desmesuradamente, una cantidad tal que generó inflación. Esa es la verdad. Señores, miren, y se los voy a demostrar. Finales, diciembre, aquí está, miren, por aquí lo tenemos. Diciembre, este es diciembre del 2021. A finales del año pasado, cuando no había guerra, ¿cuál era la inflación? 7%. No había guerra. 7% era la inflación. Entonces, eso demuestra que la guerra no es el causante ni de la inflación actual, ni de la tendencia. Obviamente, puede haber acelerado, puede haber potenciado la inflación, pero no es la causa. Pero hay que entender la causa, eso es muy importante. Entonces, bueno, la causa ya se las mencioné, es la emisión monetaria que hubo en Estados Unidos. Cuando nosotros vemos la tasa de inflación, mira, aquí está la evolución de la tasa, de la evolución de la masa monetaria, que se denomina M0, ¿no? O sea, M0 es la cantidad de billetes que circulan en la economía de Estados Unidos. ¿Okay? Muy bien. Y he tomado los 25 últimos años. 25 últimos años. Entonces, cuando tú ves, después de la crisis subprime, mira, por aquí más o menos, voy a señalar, más o menos por aquí, ¿no? Por aquí está la crisis subprime. Esto es la crisis subprime. Esto es 2008. ¿Ok? Entonces, cuando viene la crisis subprime, entonces se empiezan a hacer emisiones, ¿no? Se empiezan a hacer emisiones, ¿para qué? Para reactivar la economía. ¿Ok? Se empieza a poner dinero circulante en la economía, dólares circulando en la economía de Estados Unidos. Ahora, después, ¿qué pasa? Después la economía, ¿no? O sea, después esto ya se normaliza y se estabiliza la cantidad de dinero, incluso se reduce un poco. ¿Okay? Recordemos que las tasas de interés estaban subiendo antes de la pandemia. Llega la pandemia, ¿no?
Y con la pandemia pasa este efecto, digamos, esto que está dentro de esa elipse roja, es el incremento desmedido, exagerado de la cantidad de dinero. Recordemos el contexto, ¿no? Que el contexto de pandemia, esto es 20 y 2021, ¿no? Entonces, esos 2 años, 2020, 2021, fueron años donde el contexto era de pandemia y era en Estados Unidos un periodo preelectoral o un periodo electoral, ¿no? Entonces, en un periodo electoral, eh, a los que estaban en el gobierno, a los republicanos, pues no les convenía que la economía se muestre con una disminución en su actividad económica, ¿no? Bueno, entonces, y lamentablemente, esta situación, o sea, más billetes en la economía, implicaron que tenga eso una consecuencia, ¿no? Y esa consecuencia ha sido la inflación que actualmente nosotros estamos viendo. Muy bien. Entonces, pero esto es 2020, 2021. Y ahora, fíjense digamos, este elipse verde, ¿no? Porque aquí queremos proyectarnos a lo que puede venir ocurriendo. ¿Qué cosa es lo que ha empezado a ocurrir desde que la Fed ha estado subiendo tasas? Lo que ha venido ocurriendo es que la cantidad de dinero viene disminuyendo. ¿Por qué? ¿Porque suben las tasas? Bueno, no, porque lo que hace la Fed es todo lo contrario de lo que hizo cuando emitió billetes. Cuando emitió billetes, había dos mecanismos a través de los cuales esos billetes llevaban a la economía. Primero, emitía billetes y esos billetes, ese dinero fácilmente, digamos, obtenido o fácilmente creado, ¿no? Se lo prestaban a los bancos para que los bancos se lo presten de manera blanda a las empresas y a las personas, ¿no? Y la otra forma, a través de las cuales llegaba eso, digamos, al sistema financiero, es que esas emisiones de dinero, eh, con esos con esos dólares emitidos, se compraba deuda interna. O sea, no deuda externa que está en los mercados internacionales, sino deuda interna, ¿no? Se compraban notas del tesoro, ¿no? Entonces, compran notas del tesoro y, por lo tanto, a los inversionistas se les da liquidez. ¿Ok? Bueno, entonces es otra forma de inyectar. Entonces la gente en términos generales, ya sea porque está tomando deuda o porque los inversionistas tienen más dinero o los bancos tienen más liquidez, entonces esa liquidez, ese exceso de liquidez hace que se termine presionando a la demanda, ¿no? Y si la cantidad de billetes crece y la economía real, es decir, la producción, no crece en la misma proporción, los precios crecen, ¿no? Imagínate que en la economía solamente hay 4 manzanas, eso es todo lo que hay en la economía, ¿no? Y en la economía hay 100 dólares circulando, 100 billetes de $1. Entonces, si hay 4 manzanas, cada manzana debería costar 100 entre 4, $25 cada manzana. Pero si esos 100 se duplican, ¿no? Y aparecen $200 con 4 manzanas, entonces cada manzana tendría que costar $50, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo básico, nada más para entender por qué cuando se emite más billetes y no aumenta la producción, es decir, no aumenta la cantidad de manzanas, entonces lo que tenemos nosotros es una subida en el nivel de precios. Si emitimos y pasamos de tener $100 a $200, pero la producción de manzanas pasa de 4 a 8, cada manzana sigue costando $25. Entonces, lo que ha pasado en los años 2020, 2021 es que la producción no creció,
no creció, pero la cantidad de billete creció casi al doble. O sea, mira, eso estaba como en 3.200 billones de dólares y de 3.200 billones de dólares pasó como a 6.200, 6.300 más o menos, ¿no? Entonces, casi que se duplicó la cantidad de billetes circulando. Obviamente, la consecuencia, y eso es lo que nos enseñan a los que estudiamos economía, la consecuencia de emitir dinero sin que se aumente la producción en la misma proporción implica aumento generalizado en el nivel de precios, ¿no? La gente tiene más liquidez, gasta más, presiona más a los precios suben. Hay un reajuste, un, digamos, nuevo equilibrio que se da. Entonces, ahora, ¿qué está haciendo la Fed? Ahora está haciendo la Fed, y ojo, porque esto es importante para lo que viene, la Fed está haciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no quiere tener una inflación del 9.1%. Entonces dice, no, vamos a bajar la inflación. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿no?, es que en lugar de comprar notas de tesoro, vamos a vender notas de tesoro. Entonces, si ellos venden notas de tesoro, reciben liquidez y recogen liquidez. Por lo tanto, la liquidez pasa del sistema financiero al Tesoro, ¿no? O a la Reserva Federal. Bueno, entonces, eso es lo que está haciendo actualmente la Fed. Está recogiendo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo? Está emitiendo deuda interna, está emitiendo notas del Tesoro. Obviamente, ¿no?, por ley de oferta y demanda, si va a emitir, ¿no?, tiene que subir la tasa para que esos instrumentos sean atractivos, ¿no? Entonces, si sube la tasa, hace más atractivos esos instrumentos y así puede recoger. El que quiere comprar mucho tiene que pagar más, ¿no? Y más o menos esa es la idea. Entonces, por eso es que las tasas están subiendo. O sea, no es simplemente suben las tasas, digo que esa es la tasa, no, sino que hay una acción paralela que es la emisión, ¿okay?, la emisión de notas de tesoro que va acompañada de unas tasas más altas, ¿no? Pero no es solamente fijar una tasa de referencia más alta. Bueno, entonces por eso ustedes pueden ver en la parte verde que ya la cantidad de dinero y billetes de dólares ha empezado a disminuir, de todo lo que está en circulación. La masa monetaria ha empezado a disminuir. Si la masa monetaria ha empezado a disminuir, entonces lo que nos enseñan en los cursos de economía es que debería disminuir la inflación, porque es el efecto contrario de la parte roja. O sea, es lo contrario de lo que pasó los 2 años previos. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un fenómeno mundial y Estados Unidos tiene que importar, ¿no? Entonces ya no es solamente el mercado interno. Este es un caso de estudio porque en las universidades nos enseñaban, por ejemplo, un caso clásico era el caso de la hiperinflación alemana, ¿no? Y estudiábamos ese caso, ¿no? Esa fue la hiperinflación alemana. Ahora lo que estamos viviendo es un caso de inflación mundial. Claro, que nace en Estados Unidos, ¿no? Pero como la pandemia termina expandiéndose a todo el mundo. Pero como el mundo está conectado, esa inflación que Estados Unidos exportó y contagió, ahora viene de regreso. Entonces ya no es tan sencillo solamente como, pues, reducir la masa monetaria. Va a ayudar. Pero en mi opinión, esto va a tomar tiempo. Y siempre me preguntan, ¿cuánto puede durar esto? Yo estimaría que no menos de 2 años, hasta volver a tener una inflación, digamos que normal, ¿no? Bueno, entonces aquí está la tasa FED, ¿no? Pues está en niveles de 2.25 a 2.5, la tasa de referencia. Esta es la historia de los 10 últimos años. Recordemos que antes de la pandemia, como les decía, ya la tasa venía subiendo, ¿no? Después de la pandemia esto pues empieza a caer, se pone casi en niveles de pues casi cero, ¿no? O sea,
Tuvo un largo periodo de tasas casi cero después de la crisis subprime. Ha subido a 2.5. ¿Qué tan alto o qué tan bajo es eso? Bueno, ampliemos nuestra perspectiva y pensemos en la tasa a 25 años. Esta es la tasa de 25 años. Cuando nosotros vemos esta historia de la tasa de interés de 25 años, nos damos cuenta que no estamos ni cerca de las tasas que nosotros teníamos antes de la crisis subprime, ¿no? O de las tasas que teníamos en la época de, antes de la burbuja.com, ¿no? En donde teníamos tasas de Fed superiores al 6%. Y antes de la crisis subprime teníamos tasas Fed superiores a 5%. No estamos ni cerca de eso, señores. Entonces, ¿qué significa? Eso significa que yo esperaría que, digamos, considerando los niveles de inflación de 9.1% y además crecientes, ¿no? Considerando que hay un largo camino para poder recuperar o para poder disminuir la tasa monetaria, la masa monetaria, yo esperaría que los niveles de tasa Fed sigan subiendo en los próximos trimestres, ¿no? Que esto siga subiendo y siga subiendo además en una magnitud considerable. Entonces, ¿a cuánto puede llegar? Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Pero, digamos, yo creería que, pues, sin problema podría llegar en el mediano plazo, o sea, no en los próximos 12 meses, sino mediano plazo, podría llegar a esos niveles que estuvo de 5 o 6%. En ese momento fue porque la economía estaba bien, pero ahora porque se quiere reducir la inflación. Y yo esperaría que a la Fed no le tiemble la mano para subir las tasas de interés, porque como hemos visto, la economía de Estados Unidos no está tan mal. O sea, al contrario, está en un buen momento. O sea, los indicadores de desempleo, los indicadores, digamos, de manufactura, de salarios, están muy bien. Entonces, todavía se muestra la economía de Estados Unidos sólida como para que la Fed pueda ser más agresiva y pueda continuar con sus incrementos en la subida de tasa de interés. Entonces, aquí pensamos ya en las consecuencias que eso puede tener para nosotros, ¿no? O sea, si sube la tasa Fed, todas las tasas suben. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nuevamente vivimos en un mundo globalizado en donde está todo interconectado. Entonces sube la tasa Fed, sube la tasa de los soberanos de Estados Unidos, sube la tasa de los soberanos de Estados Unidos, sube la tasa de los soberanos de nuestros países, sube la tasa de soberanos de nuestros países, las tasas pasivas bancarias de nuestros países suben también. Entonces, en dólares, sube la tasa en dólares, sube la tasa en la moneda local también. Entonces, deberíamos esperar ese incremento, ¿no? Con esto estamos respondiendo más o menos la pregunta. ¿Viene una recesión? Pues va a depender también de acontecimientos externos, como por ejemplo los conflictos que actualmente estamos teniendo en el mundo, Rusia-Ucrania, China-Taiwán, entre otras cosas. Directamente Estados Unidos está en esos conflictos, ¿no? y es la economía más importante del mundo. Entonces, son dos acontecimientos que tenemos que seguir de cerca porque tienen impactos económicos, ¿no? Y no es que tiene impactos económicos en la economía de China y de Rusia o de Ucrania o de Taiwán, no, en la nuestra. Bien, entonces, ¿qué deberíamos esperar? Pues unas subidas agresivas en las tasas de interés, que digamos, la Fed siga recogiendo liquidez, ¿no? Y por lo tanto siga aumentando las tasas de interés. Y que por lo tanto eso nos termina impactando porque la tasa de interés es el insumo de la actividad financiera y muchos de nosotros o muchos de ustedes trabajan en entidades bancarias, ¿no? Comentarios finales. Bueno, el primero, no parecería que Estados Unidos está en recesión porque tiene sólidos indicadores de empleo. O sea, prácticamente casi de pleno empleo. O sea, ¿de qué recesión podemos hablar? ¿No? Sin embargo, los escenarios son cambiantes, ¿no? Esperamos que la tasa de interés siga incrementándose. Todavía está lejos de su nivel de equilibrio, entre comillas. Y no nos olvidemos que estos eventos externos, por ejemplo, la tensión China-Taiwán, que me parece
me parece sumamente importante por el rol que tiene Estados Unidos y además por el rol que tiene China, porque China, no nos olvidemos que es la economía número 2 del mundo, ¿no? Podrían complicar la economía mundial. Hay otras cosas que no me ha alcanzado el tiempo para presentarles, pero la zona euro, ¿no? La zona euro va a subir las tasas. O sea, la Fed está en 2.5, pero la zona euro está en 0.5% de tasa de referencia. Pero la zona euro, digamos, es mucho más complejo porque son muchos países que conforman, digamos, la zona euro y hay un solo banco central, ¿no? O sea, digamos, hay muchos conflictos internos, están, digamos, afectados por el conflicto Rusia-Ucrania que los está golpeando de manera indirecta, sobre todo por las materias primas para energía y sobre todo algunos países como Alemania. Bueno, entonces, pero la zona euro tiene una inflación de 8.9%. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con la zona euro? Si tiene una tasa de interés de 0.5, ¿no? Que el Banco Central Europeo se ha mostrado un poco duro para poder subirla, ¿no? Por un lado, y por otro lado tiene una inflación de 8.9%, ¿qué creemos que va a pasar con la zona euro? Pues, creemos que tarde o temprano el Banco Central va a tener que subir esa tasa, ¿no? Pero cuando sube la tasa de interés, eso tiene efectos en la actividad económica, ¿no? La actividad económica se ralentiza, ¿no? Se afecta. O sea, no podemos hablar de recesión, pero sí se afecta. Tal vez recesión, ¿no? Entonces, toda esa perspectiva de lo que va a venir en la zona euro, que es, pues desafortunadamente, todo parece indicar que va a tener un deterioro fuerte en su actividad económica, termina afectando la moneda. ¿Y qué ha pasado con el euro? O sea, ya el mercado asumió la perspectiva del euro y el euro, pues, tuvo un bajón importante, ¿no? Llegando a la paridad con el dólar. La moneda se ha deteriorado, me estoy refiriendo al euro, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa manera, amigos y amigas, hemos terminado esta conversación, esta charla, esta presentación. Espero que sea útil para ustedes, para tener presente en nuestro panorama qué es lo que puede estar ocurriendo y a qué variables tenemos que prestar atención. Muchas gracias por su cordial atención como todos los viernes.